Buenas tardes, me gusta saludarles nuevamente del Seminario Institucional de Octubre. Y me gusta presentarles a la maestra Mónica Ramírez Calderón. Voy a dar una breve semblanza de su trabajo. Ella es maestra en Ciencias de la Tierra y candidata a doctora en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geociencias de la UNAM, en la programa de Ciencias de la Tierra. Su investigación se centra en la evolución termotectónica del complejo oaxaqueño durante el Mesozoico, empleando la técnica de datación por trazas de fisión. Cursé tanto la licenciatura como la maestría en Ciencias de la Tierra por la misma institución y he publicado varios artículos científicos en revistas especializadas en geología y tectónica de México. Además, he impartido cursos en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Paralelamente a su actividad académica, Mónica es destacada en la comunicación científica. Fue directora de contenido científico de Planteando, donde elaboró guiones para videos educativos sobre geociencias y organizó festivales de divulgación científica. Es también fundadora de Internet, Sí. una plataforma de divulgación en redes sociales y forma parte del Consejo Editorial de la Revista de Enseñanzas y Comunicación de las Geociencias. Además, ha contribuido como traductora de artículos para la revista TIRO, facilitando el acceso al conocimiento científico en la comunidad hispanohablante. El trabajo de Mónica combina una sólida investigación científica con una divulgación eficaz con el objetivo de acercar la ciencia de la Tierra a un público más amplio. Y bueno, y actualmente es la encargada de divulgación del instituto. Nos vamos a presentar su trabajo y antes de que comience les voy a dar les voy a hacer una pequeña petición. Un QR, entonces en su teléfono lo pueden escanear y ahí es una pequeña evaluación, no de calificación, sino de retroalimentación para Mónica, para que pueda en su momento servir para la presentación de su examen de grado. Entonces les agradeceremos que... Sin piedad. Y bueno, pues Mónica, adelante. Gracias, Alex. Bueno, pues como ya les dijo, les voy a presentar hoy el seminario al que le llamé Topografía Sempiterna, Historia de Exhumación del Complejo Oaxaqueño. La palabra sempiterno hace referencia a algo que dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, para eso les voy a contar una pequeña historia. ¡Ay, no cambia! Listo. ¡Ay! Bueno, lo que ustedes pueden ver aquí es un ritual en una zona en Los Reyes Mezzontla. ¿Por qué hicimos este ritual? Bueno, este lugar está, es una pequeña veredita así chiquitita, está rodeado por un bosque de cactus. Todos los palitos que ven así ahí alrededor son cactus, cactus muy altos y está rodeado hacia allá y hacia acá por ese bosque. Y justo en medio de ese bosque hay una pequeña veredita. Entonces yo pues caminando por esa veredita dije, ay, ¿cuántas personas habrán pisado esta veredita antes que yo? En algún momento tuve la oportunidad de cruzar por esta veredita con una persona del pueblo. Esa persona del pueblo me dijo, no, pues quién sabe desde cuándo está esa veredita. Desde mi abuelo ha pisado, ha existido esta veredita. Entonces yo dije, ¿cuántos humanos antes de mí han pisado por aquí? Y no solo cuántos humanos, ¿cuánto tiempo lleva esta veredita expuesta en la superficie? ¿No? Y no sé si ustedes yendo al campo se han preguntado cuánto tiempo puede normalmente sobrevivir un relieve en la superficie, ¿no? No soy la primera que se hace esta pregunta ya se la han hecho muchas personas porque hay algunas incógnitas por ahí en el relieve terrestre. En una búsqueda rápida por Google Earth, ahí repetí un poco el código QR por si a alguien se le pasó en la portada. En una búsqueda rápida en Google Earth, tú te encuentras varias incógnitas parecidas. Esta tierra que está aquí, como pueden ver, ya no está cerca actualmente de ningún margen tectónico, ¿no? Esta es la dorsal del Atlántico y esta tierra está por ahí, en una margen pasiva. Resulta que esa es una orogenia del Paleozoico y aún tiene expresión topográfica. Estas son las montañas que están en Sudáfrica y otra vez están en una margen pasiva y tienen una expresión topográfica. Y estos son los Urales, en Rusia, está aquí. Otra vez, son una cadena montañosa del Paleozoico y también tiene una expresión topográfica. Entonces, no soy la primera persona que se pregunta esto, cuánto tiempo dura un relieve en la superficie, sino que ya varios estudios
han estudiado estas tres tierras que les acabo de presentar, y en efecto han visto que la última exhumación ocurrida fue en el Paleozoico, y sin embargo el relieve sigue en superficie. Lo normal es que una montaña, después de formarse, se vuelva plana después de unos 25 o 30 millones de años, pero hay excepciones. En particular, este estudio se centra en el complejo oaxaqueño, en el sur de México, y me hace esa misma pregunta. ¿Cuál es la historia topográfica? ¿Cuánto tiempo duró en superficie la topografía de este complejo? Entonces, el complejo oaxaqueño es esta cosita rosita que está aquí. Es un complejo del Proterozoico, formado por una suite de gneisses, para y ortogneisses, y algunas rocas calcosilicadas que tuvieron su pico de metamorfismo hace 990 millones de años, durante la formación del supercontinente Rodinia. Rodinia se formó y estaba en medio de la orogenia greviana, ¿no? La estructura que formó la estructura en medio de este supercontinente. El complejo oaxaqueño está bordeado por dos fallas importantes que han sido interpretadas como fallas multireactivadas durante toda la historia geológica de México. Esta falla que está aquí, que es la falla de Catepec, y esta falla que está aquí, que es la falla de Oaxaca, ¿no? Estas fallas lo juxtaponen contra el complejo Acatlán del Paleozoico, aquí, y la ciudad de Juárez. Entonces, un poco de contexto. ¿Y qué sabemos de la historia de la topografía del complejo oaxaqueño? La historia de las veces que se ha acercado a la superficie. La historia más antigua de exhumación del complejo oaxaqueño es esta foto que está aquí. Esta foto, este es el complejo oaxaqueño, esta es la formación Tino, que es el Cámbrico ordovícico, límite Cámbrico ordovícico, y que sobreyace al complejo oaxaqueño. Entonces, digamos que la última indicio que tenemos de exhumación del relieve del complejo oaxaqueño. Después de esta historia, la formación que yo sabe que seguramente llegó a la superficie en el cambio cordovícico. Luego de esto, hay otras evidencias de exhumación que también están en esta herramienta, por eso me gusta. Este es un granito, más o menos en el impacto del cámbrico. Este granito se formó durante la colisión o el amalgamiento de Pangea. Entonces, esta es una imagen de Pangea. Esta es la orogenia Huachita Maratón Sonora. Y esta es la orogenia que registra ese granito. Esta se llama la orogenia caltepense, que marca el choque entre el complejo Acatlán y lo que era ya la parte continental de Pangea, que es el complejo oaxaqueño. Ya aquí hay como un diagrama, ¿no? De cómo fue ese choque. Este es el complejo Acatlán, complejo oaxaqueño o basamentos, y esta es la orogenia caltepense. Bueno, de esta orogenia también tenemos evidencias de que se tuvo que haber exhumado, porque como pueden ver en esta imagen, a partir de esta orogenia se generaron algunos abanicos de flujos de detritos. Estos abanicos solamente se forman cerca de donde hay una topografía elevada, ¿no? Y estos detritos tienen sedimentos del complejo oaxaqueño. Entonces sabemos que seguramente durante esta orogenia también se exhumó, también tenía topografía. Luego, ¿qué pasó después del Pérmico? Bueno, aquí les muestro un diagrama de más o menos cómo es la historia tectónica de México desde el Pérmico. La orogenia caltepense con la falla de Caltepec, donde el complejo Acatlán coincide con el complejo oaxaqueño. Luego, ¿qué pasa? En este momento Pangea estaba completamente amalgamada, ¿no? En el Pérmico tardío. Luego, en el Jurásico medio temprano, Pangea empieza a romperse. La mayoría de los modelos dicen que todas las fallas que rodean al complejo oaxaqueño, o sea, la falla de Caltepec y la falla de Oaxaca, se reactivaron como fallas normales que acomodaron la apertura de este supercontinente, ¿no? El sur de México en este momento estaba desplazado hacia el noreste, porque si no habría un sobrelape con Sudamérica, ¿no? Sudamérica tuvo que haberse movido para acá, y el sur de México, esta es una hipótesis completamente, pudo haberse movido hacia el sur a través de lo que hoy sería la faja volcánica transmexicana. Después, en el Cretácico temprano, empieza a entrar agua oceánica por la apertura del Golfo de México, y todas las cuencas que se generaron durante la apertura de Pangea empiezan a ser invadidas por agua oceánica. Después, tenemos que leer la orogenia Laramide,
que en México se le dio lugar al orógeno mexicano, ¿no? Son básicamente todas las tierras del este de México, y todas estas cuencas extensionales se invierten y todas las fallas normales se reactivan como fallas inversas. Este es un modelito más detallado de qué es lo que estaba sucediendo en el Jurásico durante la apertura de Pangea. Estas cuencas son cuencas y alrededor de estas cuencas había elementos levantados. Entonces, la mayoría de los estudios lo que dicen que sucedió en este momento es que el complejo oaxaqueño era un alto topográfico que se sumaba por la activación de la falla de Caltepec, y este alto topográfico alimentaba donde había sistemas fluviales. En este caso, este es un río grande que se llama Río Tlaxiaco, y también alimentaba otras cuencas. Esa es la mayoría de la hipótesis que se viene manejando hasta ahorita, que durante el Mesozoico el complejo oaxaqueño se exhumaba episódicamente a través de fallas normales que acomodaban la apertura de Pangea. Entonces, estos son otros modelos que también hay sobre este periodo de la apertura de Pangea, pero ya un poco más jóvenes, el Cretácico temprano, y lo mismo, siguen proponiendo que la falla de Oaxaca es una falla activa a través de la cual el complejo oaxaqueño se exhumaba y aplicaba el río, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de estos modelos indican eso, ¿no? Que la topografía del complejo oaxaqueño estuvo creciendo episódicamente durante toda la apertura de Pangea, a través de la exhumación a lo largo de fallas normales. El estudio de estas exhumaciones no es tan sencillo. Como les conté, la mayoría de las fallas normales se volvieron a activar como fallas inversas. Las nuevas estructuras debidas a este acortamiento obliteran la información que existía sobre las fallas normales. Esto complica mucho el estudio de la historia de la topografía durante este periodo. Y no solo eso, también el registro sedimentario está muy fragmentado. No hay tantos afloramientos de rocas sedimentarias para poder delimitar bien estas exhumaciones. Por eso, en este trabajo utilizamos termocronómetros de baja temperatura. Particularmente en este instituto hay el equipo necesario para hacer trazos de fricción en apatito y trazos de fricción en circo. Pueden ver su temperatura de cierre está entre los 100 y 200 grados centígrados. O sea, estos termómetros nos permiten ver edades de enfriamiento de las rocas a niveles supracorticales, ¿no? De 200, 250 grados centígrados y hasta la superficie. ¿Cómo funciona el fechamiento por trazos de fisión? Ya algunos ya me odian de haberlo explicado tanto, pero es que una traza de fisión se genera cuando un átomo de uranio se fisiona, ¿no? Ustedes saben que el átomo de uranio tiene dos tipos de decaimiento: el decaimiento normal, que llega hasta el plomo, y el decaimiento por fisión. El átomo de uranio se rompe en dos, sale disparado y en su trayectoria genera, desplaza los átomos que estaban ahí y genera un defecto cristalino. Este defecto cristalino mide unos cuantos nanómetros, pero si yo trato ese mineral con ácido, el ácido va a disolver preferentemente esos defectos cristalinos y yo voy a poder ver estas rayitas. Estas rayitas son las trazas de fisión. Cada traza es un átomo de uranio fisionado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este método? Yo, con estas tracitas, pues hago una estimación, ¿no? De la densidad. Pues esta densidad me va a decir más o menos cuántos átomos de uranio están fisionados. Y con láser, con ablación láser, yo mido, bueno, cuántos ppm de uranio le quedan al mineral. Entonces, yo ya tengo la relación isótopos padre e isótopos hijo, puedo calcular la edad de enfriamiento. Esto no es tan sencillo, no es, por ejemplo, como métodos de uranio-plomo, que tú tienes el numerito y ya tienes la edad de cristalización. Con la edad de fisión, la edad que obtienes, el numerito que obtienes de hacer esa relación de uranio, te da una edad aparente. Es decir, no la puedes interpretar directamente como un enfriamiento, necesitas otras evidencias. La evidencia de otras empresas de fisión es la longitud de los trazos. Cuando tú generas una traza de fisión, mide más o menos en apatitos 16 micras, ¿no? Entonces van a ver que este es un perfil de la corteza, esta es mayor temperatura, menor temperatura, la roca va subiendo y justo aquí la temperatura es suficientemente baja como para que las trazas se vuelvan rasgos estables en los minerales. O sea, yo genero una traza y como los átomos tienen mucha energía cinética, vuelven a reparar ese daño. Pero en esta zona, entre los 100 y 200 grados centígrados que les conté, la temperatura es suficientemente baja como para que ese defecto se vuelva un rasgo estable en el mineral. Pero
como es un rango muy grande, yo no les puedo asegurar que este numerito a mí me diga, ah, sí, ya pasó por este rango de enfriamiento. ¿Qué tal que pasó lento? Y entonces este numerito me dice cuándo pasó por acá y no cuándo pasó por acá, ¿no? O este numerito me dice, ah, pues pasó rápido, pero luego se volvió a meter. Entonces, tal vez este numerito ya es una mezcla de estos dos eventos, ¿no? Entonces, las pruebas de ficción me dan edades aparentes. Para poder interpretarlas, necesito hacer un modelado de las longitudes de trazas. Obviamente, una muestra, por ejemplo, esta que pasó mucho tiempo en esta zona de borrado de trazas, ya tiene trazas muy cortitas, ¿no? O sea, se generan las trazas de 16 micrómetros y luego ya pasando tanto tiempo aquí se van haciendo cada vez más chiquitas, porque son rasgos metaestables, y luego vuelven a subir y vamos a tener una muestra con longitudes de trazas muy, muy pequeñas. O por ejemplo, esta muestra que subió primero y luego volvió a bajar, generalmente muestra longitudes de trazas bimodales, ¿no? Entonces, lo que se hace con las longitudes de trazas es modelar. Estas son poblaciones de longitudes de trazas, vean, van de 0 a 16 micros, un poquito más. Entonces, tú tratas de ajustar trayectorias de enfriamiento que reproduzcan la distribución de longitudes de trazas que tienes. Entonces, el numerito que tienes es una edad aparente. Para poder interpretarlo necesitas hacer un modelo. Y de esto ya hay datos, ya existen en el complejo oaxaqueño modelos de enfriamiento del complejo oaxaqueño con edades de transición. Como puedes ver, encuentras un montón de edades diferentes, ¿no? Desde el Triásico, Jurásico y Cretácico temprano, ¿no? Que son más o menos los eventos que les mostré de apertura de pantalla. Es decir, ¿y cómo lo han interpretado? Ah, pues que este complejo se formó durante el Triásico, luego otra vez en el Jurásico y luego otra vez en el Cretácico. La topografía ha crecido episódicamente. Entonces, como ya hay muchos datos de muestras in situ, hay una diferencia. A mí se me hizo como un lugar bueno para poder hacer un experimento. La meteorología generalmente se hace en rocas in situ, así de que tú agarras la roca y le sacas pedales, ¿no? Pero también se puede hacer en rocas detríticas, en sedimentos. Esto, si está aquí un rosita más oscuro, es la cuenca del río. Este río se llama Río Peñoles. Y le dije, ¿qué pasa si yo agarro sedimentos de este río, que son de recicla rocas del complejo oaxaqueño, y trato de buscar estas edades de enfriamiento en los sedimentos de este río? Entonces, este es un zoom al río Peñoles. Estas son la cuenca del río Peñoles, y yo tomé 3 muestras, una aquí y otra acá. Cada muestra recicla ciertas subcuencas. Esta es la subcuenca de la muestra 1, la subcuenca de la muestra 2 y la subcuenca de la muestra 3. Entonces, la muestra 1 me va a dar información de este sector, la 2 de este sector y la 3 de este sector, ¿no? Y yo tomé las muestras de las barras fluviales de este río. No son muestras in situ, son los sedimentos. ¿Por qué tomé los sedimentos de este río? Porque hacen un promedio, ¿no? Si yo hago muestreo in situ, yo tengo que tomar muestras casi que en cada nivel cortical para ver cómo es el gradiente geotérmico. Pero si yo muestreo esta muestra, tenés el efecto desde la parte más alta del río, o sea, de topografías más altas, de topografías más bajas. O sea, yo estoy muestreando un perfil cortical sin tener que tomar muestras a cada altura. Hay una cosa que yo tenía que asegurar, y es que verdaderamente este río recicle solamente al complejo oaxaqueño, ¿no? Porque si no voy a tener una mezcla de historias térmicas. Esto es lo que dice el mapa del servicio geológico, ¿no? Yo no me puse a hacer mapa geológico, pero sí hice fechamientos uranio-plomo de los zapatitos para ver si sí era la misma fuente o no, si sí tenían una sola fuente o no. Los fechamientos uranio-plomo de apatitos no son concordantes, no están en la concordia, son discordantes porque el apatito tiene mucho plomo común. Entonces, pero si todos los análisis se alinean en una discordia, la intercepto inferior de esta discordia se interpreta como la edad de enfriamiento de la fuente. Entonces, la mayoría de estos zapatitos se alinean en efecto en una sola línea de discordia que me da un intercepto inferior más o menos de 900 millones de años. La temperatura de cierre del sistema isotópico uranio-plomo en apatitos es de 500 grados centígrados más menos 50. Entonces, yo interpreto esta edad como la edad de enfriamiento del complejo oaxaqueño registrado en mis zapatitos. Entonces, yo ya comprobé que mis zapatitos, de hecho, sí vienen del complejo oaxaqueño. Entonces, mis sedimentos sí me sirven para hacer la historia térmica del complejo oaxaqueño.
Estas son las edades que obtuve de los zapatitos de tríptico. Las edades más o menos, este es un diagrama radial. Este me dice el error estándar porcentual de cada muestra. Las muestras que están más hacia acá tienen menos error, las que están más hacia allá tienen más error. Y esta es una edad estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas estas muestras fueran de una sola edad, es un poquito. Y este es el error respecto a esta edad estandarizada. Entonces, si todas mis muestras, por ejemplo, dieran por aquí, todas estas medidas, significaría que todos mis zapatitos tienen una misma edad, ¿no? Pero como está muy hacia arriba y hacia abajo, pues significa que yo tengo muchas edades de zapatitos allá arriba. Las edades que obtengo van desde 180 millones de años o más hasta más o menos 50, 60 millones de años. Estas edades son mucho más jóvenes que la edad de cristalización del complejo biológico, que les he dicho que eran 990 millones de años. Por lo tanto, estas son edades de enfriamiento superficial del complejo biológico. Pero yo tengo un problema. ¿Qué significa que mis edades sean tan dispersas? Lo que se hace en el trazo de decisión normalmente es sacar estas rayas que ustedes ven aquí. Estas rayas son edades componentes. Una edad componente es un member o una edad hipotética. Estas dos edades son una hipótesis de que si yo tuviera dos fuentes, una con esta edad y otra con esta otra edad, y me dieran zapatitos, me darían más o menos esta distribución. Eso es lo que normalmente es una deconvolución de los datos. Sin embargo, hay que analizarlo más a detalle. En esta parte te aparece como que el porcentaje que hipotéticamente sería cada fuente. Si te das cuenta, los porcentajes son casi iguales: 47, 53, 49, 50, 56, 44. O sea, yo tengo dos fuentes que me contribuyen igualitos los sedimentos, ¿no? Puede ser o sea, solo algo matemático y que no tenga verdadero significado geológico. Cuando yo presento así las edades, se vuelve todo un poco más claro. Como pueden ver, en realidad no tengo un pico de edad en mis sedimentos, tengo una mezcla de un montón de edades, desde 50, 40 millones de años hasta 200 millones de años. Tengo todas las edades básicamente del registro geológico, ¿no? Entonces yo vi esto y dije, no me sirve de nada, ¿no? Yo esperaba que en mis sedimentos yo viera, un pico en el Jurásico, otro pico en el Pérmico, ¿no? Porque cuando vi muestras en frío en el Pérmico y tal vez en el Jurásico también. No tengo una distribución continua. ¿Qué puede significar esto? Una de las cosas que puede significar es que tienes un chingo de fuentes. O sea, tú tienes una fuente que te da 200, otro te da 150, otro te da 100, otro te da 90, otro te da 80. Pero yo ya vi que yo solo tengo una fuente. Entonces, eso no es. Otra cosa que puede pasar es que las muestras que están dando sedimentos se enfriaron demasiado lento. ¿Cómo puede pasar esto? Si la muestra se enfría rápido, pasa de esta temperatura muy rápido, hagan de cuenta que aquí se cierra el sistema, ¿no? Entonces me da 100 millones de años. Y aquí como pasa súper rápido, en 2 millones de años para acá, pues casi todas las muestras me van a dar 98, 100 millones de años. Pero ¿qué pasa si la muestra se enfría muy lento? Cuando esta muestra pasa por aquí, supongamos, me da 100 millones de años, ¿no? Luego se tarda 40 millones de años en llegar hasta acá, ¿no? Y por acá ya está saliendo otra que me da 100 millones de años. Entonces, cuando llegue arriba, yo que voy a tener edades de 40, de 60, de 80, ¿no? Porque algunas muestras llegaron más rápido a la par, a la temporada de trazas, y luego llegaron más y más muestras y todas convivieron juntas y llegaron a la superficie todas juntas y todas tienen edades diferentes, ¿no? Esta es la explicación que a mí más me gustó, que probablemente estos sedimentos que yo estoy mostrando están reciclando un sector continental que se enfrió muy lento. Obviamente esta información no fue suficiente, pero hay unos señores de la propusieron una forma de modelar muestras de trigo. O sea, tú tienes los zapatitos que cogiste del sedimento de un río y con base en esas edades tú puedes modelar un perfil cortical hipotético que dio esos zapatitos. Hay que modelar humanos. Y yo tengo este perfil hipotético, ¿no? Y me voy a enseñar que muestras aquí, 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 aquí. Las más viejas estarían aquí arriba, ¿no? Porque esto se enfrió antes que lo que está abajo. Entonces, este perfil hipotético, ¿qué edades me daría a esta muestra que yo estoy sacando? ¿No? Entonces, aquí más o menos cómo sería, ¿no? Hasta abajo, pues van a estar las más jóvenes, ¿no? Y hacia arriba van a estar las más viejas.
Esta es la elevación, pues si yo sacara muestras de cada lugar de la montaña. Entonces, normalmente sería una curva, si se enfría rápido, sería así. Todas tendrían más o menos la misma edad. Y si se enfría lento, va así, ¿no? Entonces, esto te sirve porque puedes ver quiebres, ¿no? O sea, por ejemplo, si va de repente así y luego va plano, pues ahí hubo un cambio en el gradiente, hubo un cambio en la tasa de enfriamiento de las rocas. Entonces, básicamente funciona así. Tú tienes tu distribución de edades por trazos de fisión. Este modelo asocia que esta distribución de edades por trazos de fisión es una mezcla de la tabla de elevación del perfil que estás reciclando, y a partir de eso se obtiene incremento. Entonces, esto es uno de los modelos, casi todos son iguales, por eso solo muestro uno. Y ustedes ven muchas rayas, ¿no? Pero ese azul es el enfriamiento promedio que detecta el modelo. El rosa es el enfriamiento de la muestra más abajo, en el perfil cortical. Y el azul es el enfriamiento de la muestra más arriba. Y ese azul fuerte es como el promedio, ¿no? Si se dan cuenta, el modelado también nos dice que mi muestra se enfrió muy lento, ¿no? O sea, que de los 250 millones de años a la actualidad, solamente se ha enfriado 150 grados centígrados. Muy lento. Normalmente, por ejemplo, si ustedes tienen una falla normal, enfrías, exhumas, perdón, 4 kilómetros de corteza en 5 millones de años. Eso te daría una tasa de enfriamiento de 50 grados centígrados por millón de años. Entonces, esto, que es menos de 1 grado centígrado por millón de años, es extremadamente lento. ¿Qué significa que mi enfriamiento sea tan lento y que yo no esté encontrando los picos de enfriamiento que yo me esperaría por los modelos que hay de exhumación rápida? Bueno, pues como yo dije, pues qué onda, ¿no? Pues me puse a remodelar las muestras que ya existían y yo también tenía muestras in situ. Entonces, pues me puse a remodelar, pero ya con otra perspectiva. Cuando tú haces modelamiento de trazas de fisión, siempre tienes que tener como la pregunta en mente que quieres resolver. Si tú llegas y solo metes todo y a ver qué te dice, por la gracia de Dios, puedes escribir lo que quieras, va a ser un artilugio matemático. Siempre hay como pregunta, ¿no? En mente. Mi pregunta fue, el enfriamiento de las muestras in situ, los datos que ya existen, ¿fue histórico, como dicen? ¿Fue episódico y rápido? ¿Y fue científico, que es lo que yo estoy encontrando? Ya con esta pregunta en mente, yo volví a hacer el modelado de las muestras que ya existían y de otras muestras in situ que tengo, y la mayoría de los modelos son como este. Y pueden ver, otra vez, se vuelve a reflejar lo mismo, es un enfriamiento muy lento y muy rápido. Y por eso, también encontré que hay una correlación entre la edad por trazos de fisión y el contenido de cloro. En los zapatitos, el contenido de cloro determina cuál es la temperatura de cierre. Cuando tienen mayor cantidad de cloro, significa que su temperatura de cierre es más alta, porque el cloro hace que los enlaces en el eje C sean más fuertes. Entonces es más difícil que se borren las cosas. Entonces, si hay una correlación entre el contenido de cloro y la edad por trazos de fisión, eso es un indicativo de un enfriamiento lento, porque los zapatitos que tienen más cloro, pues entonces, como cruzaron antes su temperatura de cierre, van a tener edades más viejas. Y los más jóvenes, como la cruzaron después porque está más arriba, aunque sea la misma muestra, van a tener edades más jóvenes. Bueno, entonces ya yo al haber remodelado las muestras in situ que ya existían y además haber encontrado que hay una correlación entre el contenido de cloro y la edad por trazas de fisión, yo dije, bueno, entonces ya estoy segura que es un enfriamiento lento el que se está observando en el complejo oaxaqueño. Así se debe un enfriamiento lento. Hay muchas formas de enfriar una roca, pero la que me importa a mí, bueno, hay muchas formas de enfriarla. Una es porque la acercas a la superficie. Otra es porque las isotermas se relajan. Ustedes saben que, por ejemplo, si están en la granja, las isotermas están muy calientes, ¿no? Pero cuando se alejan, las isotermas bajan, hasta que las rocas quedan en el mismo lugar. Esto me lleva a un enfriamiento. Y también hay enfriamiento por cristalización en la superficie. O sea, las rocas volcánicas cristalizan en superficie y, por ejemplo, y su edad de transición es igualita a su edad de cristalización. Lo que me importa, más bien yo aquí descarté, ya, que hubiera un movimiento de las isotermas, porque pues, yo no tengo, no estoy cerca de ninguna dorsal ni nada. Y también descarté
que fuera por enfriamiento de superficie, porque no son rocas volcánicas lo que estoy analizando. Entonces, mi enfriamiento tiene que ser por erosión. El enfriamiento por erosión puede ser erosión normal, climática, o puede ser denudación tectónica. ¿Cómo ocurre la denudación tectónica? Solo por fallas normales. Las fallas normales tienen la cualidad de quitar el bloque de arriba, desplazarlo y dejar las fallas de las rocas de abajo arriba. Entonces es el enfriamiento más rápido que puede en la superficie. Pero la exhumación también puede ocurrir por una erosión. Y la erosión es muy lenta, sobre todo en climas semiáridos. Por ejemplo, en climas con mucha lluvia se erosiona muy rápido una cadena montañosa, pero en climas semiáridos se erosiona muy lento. Entonces, a pesar de que esta topografía se haya formado por eventos anteriores, si el clima es muy árido y la erosión no es muy eficiente, puede sobrevivir mucho tiempo en la superficie. Entonces, imagínense cuál fue mi hipótesis, pues claramente que el enfriamiento que yo estaba viendo al ser tan lento era erosivo, no era tectónico. Y esto obviamente me llevó a hacer mis implicaciones, ¿no? Lo que yo creo que pasó es que como mis edades más antiguas son más o menos como de 180 millones de años, o sea, del Jurásico tardío, significa que para este momento la topografía ya estaba ahí. Y después de ese momento ya no experimentó más enfriamiento rápido. Pero entonces, ¿cómo se formó esa topografía? Pues el único evento que se me ocurrió, que fue el único evento que pudo haber generado una topografía alta antes del Jurásico temprano, es la orogenia Cantepec, la escritura entre el complejo oaxaqueño y el complejo Acatlán durante la amalgamación de Pangea. Esta topografía probablemente tuvo que haber sobrevivido el Jurásico y el Cretácico. ¿Y cómo sé yo eso? Mis modelos, bueno, mi modelo no dice que tuvo un enfriamiento lento, pero en realidad dice que había topografía o no. Lo que sí me dice que había topografía es que todas las unidades mesozoicas sedimentarias del sur de México explican el complejo oaxaqueño. ¿Cómo explica que estén registrando el complejo oaxaqueño si yo ya no tengo registro de información? Lo más probable es que la topografía sobrevivió incluso hasta el Cretácico temprano. Y, y obviamente los demás modelos, todavía falta trabajo, ¿no? Si te das cuenta, la mayoría de los modelos están horrible, o sea, la verdad, ustedes no me crean. O sea, esta es la trayectoria promedio, pero de hecho solo está bien contenida aquí, ¿no? Estas son trayectorias buenas, trayectorias aceptables, trayectorias buenas. Vean aquí todo lo aceptable que tiene. O sea, bien podría ser aquí, bien podría ser acá. O sea, quién sabe. Lo que me falta es un cronómetro de mayor tiempo. O sea, yo necesito verla aquí, ¿no? Entonces, la otra parte de este doctorado, que ya no les voy a contar porque no quiero que mueran, es que tuve que desarrollar otro termocronómetro, los de ficción y pistones. Y ya les contaré después. Sí, gracias, normalmente un comentario nada más. Sí. El comentario respecto a la falla de Oaxaca, al principio hablaste de la Catepec, y de la falla de Oaxaca del lado derecho. Ajá. También como que hace entender que la falla de Oaxaca es partido durante el Jurásico, pero esto no, la falla de Oaxaca es especialmente sensible. Tienes razón. Sí. Quisiera hablar de los desplazamientos tectónicos. Zona milonítica de la Sierra de Juárez. Sí. La falla de Oaxaca es la expresión frágil, ahora actual, pero ahí hay rocas miloníticas que se formaron durante la actividad en esta misma zona, en el Jurásico y en el Cretácico. Mi pregunta es, bueno, lo que entendí al final, mi plática es que el complejo oaxaqueño está enfriando de manera lenta, pero continua. Eso parece ser, sí. Y que en ausencia, digamos, de recristalizaciones en el apatito, quiere decir que no ha sufrido recalentamientos posteriores. En lo que yo tengo muestreado no hay registro de eso. El complejo oaxaqueño no registró ningún evento Parece que no. Y de hecho traigo figura. Ah, no.
desde hace 200 millones de años, que es los modelos que yo tengo. O sea, después de la orogenia caltepense. O sea, la caltepense, orogenia, y después de eso yo ya no tengo registro de enfriamientos. ¿De enfriamiento o calentamiento? Para eso parece ser. Desde la caltepense, no desde toda su vida. Incluso tampoco tengo registro en la arámide, ¿no? Que afectó a todo el sur de México. Y eso me gustó porque de hecho se relaciona con este mapa que ya varios autores han documentado. Y vean cómo el plegamiento parece que rodea, ¿no? Al bloque. Parece. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué favorece la afición de este tipo? ¿O cómo? Nada la favorece, es un proceso espontáneo, natural. ¿Qué quiere decir espontáneo? Que ocurre aleatoriamente y es natural, o sea, ahí está siempre. Es el que usan para hacer bombas nucleares, por ejemplo, pero para inducirla, le avientan neutrones al uranio, pero aunque no le avientes neutrones, el uranio siempre está fisionando. Entonces, obviamente, el fechamiento por tras de fisión solo funciona en minerales que tengan, o vidrios que tengan uranio. Ujú. Tal vez se me en un momento de la parte, pero no me quedo totalmente clara cómo es que pasaste de interpretar. Tú no me creaste en la montaña, cómo te vas a seguir, pero lo que hiciste como está el río. Entonces, ¿cómo hiciste ese link entre lo que había arte en montaña y cómo interpretaste en el río? Sí. O sea, entendí, o sea, ese perfecto fue tratar de decirte, entendí cómo estudiar las muestras como si las hubieras tomado en la montaña, pero no las estás tomando por niveles. Entonces, ¿cómo hablas de una roca, de una muestra más bien, de sedimentos que estás tomando en un solo nivel, a interpretar de qué criaturas vienen? Eso es como me dijo, Sí, sí, sí. Sí, o sea, obviamente este modelo tiene premisas. Uno, que la litología es uniforme. Dos, que es un solo bloque tectónico. O sea, yo ahí vi la geología y no había fallas así como grandes justo ahí que dividieran la cuenca en bloques tectónicos. Entonces, yo ya vi que mi litología es similar y tengo un solo bloque tectónico. Por lo tanto, es una sola historia tectónica uniforme en toda la cuenca, ¿no? Ya que tú sabes que toda esta cuenca tiene una sola historia uniforme, entonces puedes asumir que tus edades más viejas vienen de la parte más de arriba y las más jóvenes vienen de la parte de abajo. Pero obviamente tienes que tener estas premisas. Si no, no funciona. O sea, si tu cuenca tiene una falla en medio que separa bloques con historias termotectónicas, este modelo ya no funciona. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, para el Jurásico, yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no había estos grandes abanicos bordeando el oaxaqueño, ¿no? Si era un... Pero los abanicos tendrían que ser las ciudades más proximales del oaxaqueño. Exacto. Entonces, en esto también podría corroborar que este relieve nativo de Exacto. Ese es un error que se comete, creo mucho, en la procedencia actual, que es de que si tú dices, ay, si mi sedimento tiene estas rocas, ay, estas rocas ya se estaban exhumando. Pues no, puede que sea un relieve que ya estaba ahí y solamente porque aumentó la precipitación llevó sedimentos a porque de hecho el río que tú documentaste, tú documentas que el clima era muy húmedo. Y entonces, por eso en tu río tienes muchos detritos, porque tú ya tenías un relieve ahí y era un clima tan húmedo que tus sedimentos se enriquecieron en detritos, pero no tienes abanicos aluviales asociados a una falla normal. Ajá, del oaxaqueño. Sí. El Acatlán, sí. Ujú. Exacto. Entonces ya no se trata solo de ver si mi muestra tiene detritos de ahí, sino, bueno, y yo tengo depósitos sedimentarios que me indiquen que este bloque verdaderamente se estaba exhumando. Si no, olvídense, podría ser topografía heredada. Muchas gracias, Mónica. ¿Verdad? Y pues, tenemos para todo. Cuidarnos, a lo mejor se los puedes por ahí. Sí, iba a decir Sechi. Para que puedan hacer la evaluación. Esa charla está protegida, ¿eh? Sí.
la otra vez trajimos hojas, pero creo que es más. Sí, es mejor. Y de nada. ¿Permiso para qué? Ah, pues no sé, yo ni la hice.